Miguel. Bien, ahí están entrando 3 personas más. Van a seguir entrando seguramente, pero vamos a darle comienzo formal en minutos. Siguen llegando participantes. Bien, vamos a darle comienzo formal a la actividad de hoy. Hay bastantes, te cuento Santiago, hay bastantes personas que provienen de un curso de la especialización que se está dictando en Tucumán, así que están todos invitados a la charla de hoy. Por eso, como es la primera vez que ellos asisten, le vamos a contar que este seminario en cuestiones actuales de dogmática penal tiene su origen en una inquietud de discutir distintas cuestiones, tanto de teoría del delito como cuestiones de delitos en particular y aspectos procesales. La de hoy va a ser más vinculada a teoría del delito, de allí la invitación, para profundizar conocimientos y, bueno, generar justamente un debate enriquecedor. Esto se da en el contexto del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, que dirige el profesor Guillermo Jensen. Y en el día de hoy va a exponer Santiago López Guarnier. Simplemente lo voy a presentar como él pidió, que es con su nombre y su apellido, pero yo le voy a decir a los asistentes que, como todos tenemos un nombre y apellido, en la parte del nombre y apellido tiene un importante CV que no lo voy a decir porque él no quiere, pero bueno, es una persona que trabaja demasiado sobre lo que es la omisión, que es su ámbito de trabajo prioritario, y hoy él va a exponer un texto que viene trabajando. El texto está titulado El dominio del hecho y la participación por omisión, con una pregunta por título también, que es: ¿hay partícipes y autores o ciudadanos más malos que otros? Hecha esta presentación de nuestro expositor y el título de lo que va a trabajar, yo ahora voy a silenciar el micrófono y le doy la palabra, y les recuerdo que quienes deseen preguntar, las preguntas van al final de la exposición y pueden hacerlo levantando la manecilla que tienen abajo del cuadrante del monitor. Nosotros vamos tomando nota y luego la transmitimos, ¿sí? Bien, Santiago, todo tuyo. Bueno, gracias, Alejandro, te agradezco el lugar en el seminario, agradezco también a la facultad. Venir a exponer o a dar una idea sobre un tema de omisión en tu seminario es una doble responsabilidad, pero bueno, la asumo. Sé que tenemos puntos disímiles y bueno, seguramente parte se va a dilucidar en el texto. Yo tenía pensado exponer en realidad otro texto. Sí, más allá de que Alejandro me presentó con el nombre y apellido, sí vengo trabajando sobre este tema en particular para mi tesis doctoral. Desde el año casi 2014 que vengo viendo problemas de limitación cualitativa y cuantitativa de partícipes y autores en la omisión, allá con un grupo de CID que ya quedó lejano en el tiempo, y todo este déficit existía en la discusión dogmática argentina sobre este problema. Es decir, el disparador de este taller fue un caso por todos conocido, que fue la muerte del militante del Polo Obrero, Mariano Ferreira, y cómo el tribunal trató esa cuestión. En particular, lo que a mí me interesaba es, bueno, qué se decía, por ejemplo, con aquellas personas que tenían una responsabilidad por garantes institucionales, como eran los policías que finalmente fueron condenados, y cuál era la delimitación o cuál era la categoría que se le aplicaba a estos sujetos. Y bueno, lo cierto es que fue bastante decepcionante, a pesar de que los miembros del tribunal eran bastante reconocidos y demás.
bueno, es un tema del que se ha dicho poco y en otras latitudes es totalmente lo contrario. Bien, lo primero que hay que decir sobre este problema, y aclaro, modifiqué el texto en sí, porque hace casi 6 meses o 8 meses fui convocado a hacer una traducción de un texto de un discípulo de Jacobs, de Lesch, yo sin saber que era la neutralidad, la complicidad en las acciones neutrales, y después el trabajo ese se integraba a un trabajo editorial de la revista de Ragués y de Greco, de Luis Greco, el profesor brasileño que trabaja en Alemania, básicamente dándole el tiro de gracia a la teoría del dominio del hecho. Es decir, dando por certero el ocaso de esta teoría tan reconocida por todos, tan usada por todos, más allá de que el texto, ahora van a ver, tiene puntos críticos respecto a esta teoría, pero me parecía así que no era justo sostener esta posición. Y más que nada porque era un texto que estaba enmarcado en autores españoles y alemanes, justamente, cuyos tribunales superiores siguen esta corriente de la teoría del dominio del hecho, más aún el Tribunal Superior Alemán, que tiene un número al azar, pero debe hacer más de 150 años que trabaja bajo la misma línea de jurisprudencia. Entonces, me parecía algo apresurado. Cuando uno aborda el problema de la participación y la autoría en la omisión, todos los artículos, todos los textos, las monografías y demás son coincidentes en dos tópicos. El primero de esos tópicos es sostener que es uno de los temas más complejos de la teoría de la imputación. Así, básicamente la presentación inicial. Y lo segundo que sostienen es que todavía la doctrina y la jurisprudencia tienen bastante que decir sobre el tema. La cuestión jurídica de cómo debe separarse la autoría de la participación en la omisión, o si efectivamente esto hay que hacerlo, es uno de los temas, dicho, que no presenta una solución clara hasta hoy. Y la jurisprudencia y la doctrina sí parecen sostenerlo, de manera implícita, pero con los vaivenes que tienen, parecen sostener esta idea. Ya a fines del 1800, el Tribunal del Reich sostuvo, primeramente, que la diferencia entre autores y partícipes no podía buscarse en el plano objetivo, porque eso iba a conducir a pensar al partícipe siempre como un coautor, es decir, había una igualdad de aportes, y esta igualdad de aportes me lleva a mí a sostener una igualdad de responsabilidad. Cito lo que mencionaba el tribunal en aquel momento. Dice, si la diferencia tuviera que deducirse de la índole objetiva de la actividad exteriorizada en común, esa diferencia no sería tal. Por eso la diferencia entre participación y autoría solo puede ser subjetiva, basada en las diferencias de voluntariedad. Sostenía el Tribunal del Reich hace bastante tiempo. Este razonamiento del Reich encuentra eco en una doctrina anterior de un profesor de Bochum, de apellido Köstling, que venía a sostener efectivamente esto, ¿no? Lo determinante para diferenciar autor de cómplice omisivo debía fijarse en la actitud subjetiva frente al hecho. Se postulaba como autor a quien cometiera el delito con voluntad de autor, esto es, actuando con ánimo de autor. Por el contrario, se pensaba en un cómplice como aquel que auxilia con voluntad de cómplice el hecho del autor sin voluntad de dominación. Aparecía acá por primera vez este elemento de dominio como forma de delimitación cualitativa y cuantitativa en la autoría y la participación. Como puede verse, si bien sobre parámetros subjetivos se comenzaba en algún momento a pensar en esta idea de dominio al momento de hacer esta distinción. Esto es seguido por el Tribunal Supremo Alemán hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El Tribunal Supremo Alemán considera en la actualidad que la distinción entre autor y partícipe en la omisión, en correspondencia con la teoría subjetiva, depende de la actitud interna del omitente. Si se interpreta actitud interna principalmente por el interés en el resultado como expresión de voluntad del autor de realizar el hecho de otro como propio, se debe admitir la coautoría, sostiene el BGH. Por otro lado, si la actitud interna del omitente solo está influenciada por el hecho de someterse a la voluntad del que actúa,
dejando que el suceso transcurra sin participación interna, ni interés, otra vez, en el dominio del hecho o el resultado como elemento de causación, se habla, por el contrario, de una simple participación. Esto es sobre la base de dos casos bastante conocidos por la jurisprudencia, uno de un auditor en una empresa pública y el segundo sobre un conflicto que hay entre tres internos en una penitenciaría, donde uno toma intervención de dominio para aplicarle tormentos a otro y el otro deja que esta circunstancia suceda. Aquí hago un paréntesis. Esto es, reitero, lo que sostiene hoy el tribunal alemán. Si uno va a la jurisprudencia, lo último que he encontrado yo es del año 2011, el tribunal alemán va a sostener esto. Es decir, un sistema mixto con costados volitivos y objetivos de dominio de los cuales se sirve la jurisprudencia de acuerdo al caso a resolver. Por ello, el dominio del hecho en sus diversas variantes, como forma de delimitación cuantitativa y cuantitativa de la intervención omisiva, debe ser, a mi entender, un actor protagónico en la discusión que tenga que darse, más allá de lo que pueda sostener algún sector de la doctrina y más allá de las críticas que se le pueden realizar. Voy particularmente a hacer, a mi entender, dos críticas fuertes sobre esta teoría. Y hago hincapié en esto porque existe, a mi entender, la errada creencia de que esto ya ha sido dejado de lado por el pensamiento de la doctrina y la jurisprudencia. Esto, creo yo, tiene principalmente que ver porque ha llegado a nuestro país de manera prioritaria las ideas de Jacobs y sus seguidores. Uno piensa cuando sostiene o cuando idealiza la dogmática penal alemana, que la dogmática penal alemana es Jacobs y algunos más que lo siguen atrás. Y también Roxin, que critica esto. Pero hay un sinfín de autores que sostienen otra cosa. De hecho, si uno observa cuáles han sido las 4 o 5 monografías más recientes sobre la discusión de la participación y la autoría en la omisión, va a encontrar, por ejemplo, las monografías de Monsenhoyer, de Serin, de Roche, del discípulo de, no va a salir, de Schönemann, chino, no sé el nombre, pero todas van a sostener o van a intentar llegar a una idea con base en la teoría del dominio del hecho. Con base en la teoría del dominio del hecho. Y si uno va también a los manuales que trabajan este tema, por ejemplo, el de Puppe o el de Frister, que es un excelente manual, también trabajan sobre este punto. Es decir, sostener lo contrario es, a mi entender, aventurado. Sobre estas respuestas de la jurisprudencia uno debe preguntarse cómo se comportan entonces estos elementos de las teorías subjetiva y objetiva del dominio del hecho. Se necesitan cumplir ambos criterios. Se trata de un sistema flexible que según el caso se pondera más un elemento subjetivo o un elemento objetivo con respecto al hecho. ¿Cómo compatibilizamos la relación causal propia del dominio del hecho con la participación y la distinción entre autor y partícipe? Si todas las causas, de acuerdo a lo que se sostiene, tienen idéntico valor en la producción del resultado. Esto, brevemente, tiene que ser visto de manera crítica, y así lo es también por la doctrina. El principal crítico, por ejemplo, es Roxin, que sostiene que esto es una manera discrecional de abordar este tópico, este problema. De esta manera el juez puede decidir si quiere considerar el hecho a título de autoría o participación, teniendo en cuenta o elementos objetivos o elementos subjetivos. Las respuestas que dio la doctrina no son tampoco muy alentadoras. Tenemos el criterio del dominio del hecho, también un criterio muy presente en la actualidad, es aquel que distingue la autoría de la participación de acuerdo a las posiciones de garante de la que se trate. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar de lado. Yo quisiera de dos líneas mencionar sobre esto. En principio esto no tiene un apoyo legal, para lo cual para mí sería totalmente irrelevante si tiene un apoyo legal o no, lo importante es si está bien o no, si los legisladores hicieron uso o no de la situación. A mi entender es irrelevante, pero algunos autores le dan cierto peso al tema. De otra manera es que otro
Otro punto digamos, a criticar es que no existe una razón clara de por qué está ante una posición de garante tal o cual, ¿sí? O de control, o posición de garante institucional. Bueno, no está claro por qué tomamos una posición de garante o por qué tomamos otra. Lo que ha dicho la teoría del dominio del hecho, la manera en que ha abordado este problema, ha llevado a que piensen en las 4 formas de autoría y participación clásica, ya sea la coautoría, la autoría mediata, la participación, la autoría en sí misma. Bueno, hay un desarrollo sobre cómo esta corriente de pensamiento llega a determinados resultados. Brevemente sostiene que la teoría del dominio del hecho puede dar cuenta sin problemas de la coautoría, pero en realidad sostiene mayoritariamente que esto es innecesario. Sostiene también que hay ciertos déficits estructurales, si uno piensa la autoría mediata como modo de limitación de autoría y participación a través de la teoría del dominio del hecho. Sí recuerda que no parece haber ningún problema en pensar la autoría como modo de resolver esta cuestión. De hecho, así es como lo sostiene el Tribunal Supremo Alemán. Esto lo dejamos de lado, paso a lo que a mí me importa. Lo primero que quiero sostener es que tenemos un matrimonio muy fuerte, y esto para mí tiene una relación muy clara, entre las omisiones, la teoría del dominio del hecho y la causalidad. Para mí esto es un matrimonio que no funciona más. Tiene que pasar por los tribunales de familia a pedir el divorcio de manera tajante y absoluta. Hay una afirmación de Jacobs, que Jacobs sostiene en su pequeño libro, Teoría de la Participación. Dice que no todo problema es asunto de todos. Detrás de este modo de pensar de Jacobs, parece esconderse la idea de que no todo comportamiento causal importa el derecho penal, y no tan solo aquella conducta conectada causalmente con el resultado por un sujeto, y presto especial atención acá, especialmente obligado a evitar una consecuencia determinada. Por ello, Jacobs entiende que el proceder correcto es que los principios de la imputación decidan sobre si es necesaria y cómo la causalidad. Cito, la formación de un sistema en el que también se puede designar como causal la omisión no puede reportar ninguna ganancia, sino solo confusión terminológica. Lo problemático no es la ausencia en la omisión de la causalidad que caracteriza a la acción, sino la imputación de resultados evitables. Y hago un paréntesis. El problema también es con las acciones y la causalidad. No pensemos que el tema de acción y resultado vinculado causalmente está resuelto. De ninguna manera. De ninguna manera. Si uno observa los razonamientos, y pido disculpas por esto, que hacen los jueces sobre la vinculación de acciones con determinados resultados, no solo en las omisiones, sino también en las acciones, bueno, yo preguntaría si el tema está resuelto. A mi entender me parece que no. Entonces, partiendo de esta base, lo decisivo no debe buscarse en la causalidad entre omisión y resultado, sino más bien en la atribución o no del curso como resultado evitable. En este caso, la posición de garante que ocupe el ciudadano dentro de una organización configurada libremente, pero de acuerdo a un estándar normativo aceptado en forma general, será lo que hará volver un curso causal cualquiera en un curso causal relevante para el derecho penal, determinando en cada caso el rol por el cual resulte competente el autor. En ambos casos se trata de un único fundamento de responsabilidad, de un deber de evitar los daños a esferas jurídicas ajenas que pueden surgir de la organización que cada ciudadano hace de su propio ámbito. Es un deber que se basa en expectativas existentes para facilitar la interacción social de un Estado de Derecho. Y esta defraudación, y esto quiero que quede claro, puede darse mediante ambas formas de conducta, pues lo decisivo no será la causación, sino la imputación. Voy un poco hacia atrás.
Ante las dificultades de las teorías objetivas y subjetivas para explicar de manera adecuada la diferencia entre autores y partícipes en el ámbito de las omisiones, el desarrollo de la teoría del dominio del hecho cumplió un papel destacado, porque los ajustes que efectúa a los planteamientos subjetivos le permitieron ofrecer soluciones a temas puntuales de manera más racional a lo que había. Sin embargo, esta forma cualificada de causalidad, en tanto se considera hecho propio aquello que puede ser dominado causalmente por el agente, debe ser fuertemente revisado. Se ha naturalizado, el dominio implica tener en las manos dolosamente el curso causal. Cito a Kienholzer, creo. Pues entonces, esta magia causal como elemento de la dogmática de la omisión debe empezar a apagarse de a poco. La opinión mayoritaria considera que la causalidad de la omisión en la producción de un resultado se da cuando, con un grado de probabilidad cercano a la certeza, la acción que se espera desde el punto de vista jurídico no puede pensarse sin que se suprima el resultado. Se trata así de una causalidad hipotética en la que no puede esperarse la certeza de la causalidad en la acción, de acuerdo a la experiencia general de la vida o cualquier otra de las formulaciones semejantes. Sin embargo, esta certeza no es tal. Yo los invito a leer particularmente un texto que está en el libro de Marcelo Sanchinetti, en la compilación de Marcelo Sanchinetti sobre causalidad, riesgo e imputación, un texto de un médico y de un profesor, no me recuerdo dónde, donde hacen un estudio de la manera en que los tribunales llevan adelante estas formas de imputación en la omisión en el plano médico. Y perdonen la expresión, pero poco más que se cagan de la risa de lo que los abogados hacemos para tratar de vincular una omisión con un resultado determinado. Es muy complejo, es muy complejo. Estas formas de probabilidad ante la certeza, probabilidad rayana, ¿qué significa esto en el mundo de los hechos, digamos? Que tuvo que estar bastante cerca de producirse el resultado por culpa de la omisión, que tuvo un 95% cercano a producirse, un 87%. ¿Qué es esto trasladado a los hechos? ¿No? Esto es un llamado, claro, ¿no? Pero claro, esto, y vuelvo un poco también para atrás, otra vez, no es cierto que esto esté resuelto como sostienen, por ejemplo, en ese libro, o como sostiene gran parte de la doctrina que sirve elementos normativos. Esto esté resuelto porque en realidad es un sujeto especialmente obligado. No es verdad. No es verdad, porque existen muchísimos autores que todavía siguen sosteniendo criterios causales como modo de responsabilidad en las omisiones, porque sostienen que las omisiones causan del mismo modo que lo hacen las acciones, del mismo modo, y no solo en Alemania, sino también en España, pero también en el ámbito anglosajón. En el ámbito anglosajón hay un libro de Michael Moore, creo que es Responsabilidad y Resultado, puedo errar, muy interesante sobre esta discusión, muy interesante. Parte de la doctrina busca demostrar que la omisión es tan causal como la acción. Los resultados se producen por condiciones positivas y por la ausencia de condiciones negativas. Y de allí que pueda dominarse a las acciones. En esa medida el resultado no se produce solo por las condiciones que lo fomentan positivamente, sino también por la ausencia de factores impeditivos. No se puede entender en qué sentido los significados denunciados de negación verdaderos serían de menor realidad que la que tienen los enunciados en los que no aparece la palabra no, sostiene Pupe. Podemos definir entonces la causa como hecho que, según leyes causales, es parte integrante de una condición mínima verdadera del resultado, cayendo de este modo sin más los hechos negativos. Pero ¿qué es entonces sobre esta afirmación la idea de dominio? ¿Qué es lo que está dominando? ¿A qué se refiere Pupe cuando sostiene esta posibilidad de dominio? Está claro, como sostenía Genaro Carrió, que cada palabra tiene un ámbito de aplicación personal.
La pregunta es si no está haciendo la doctrina demasiados malabares para poder vincular las omisiones con la causalidad. De acuerdo a este pensamiento, no existe obstáculo en afirmar que un determinado resultado, por ejemplo, la rotura de un vidrio, es reconducible tanto a factores positivos como a factores negativos. ¿Sí? Es decir, estamos jugando al fútbol con Alejandro patea un pelotazo al arco, yerra al arco y le pega un vidrio. Pero también podría decir, no tiene red el arco, yo soy muy mal arquero, no impedí que la pelota ingrese y el vidrio se rompe. La idea de que la omisión es causal para el resultado debe atender, de acuerdo a este razonamiento entonces, a comportamientos positivos que tienden a ocasionarlos y a la ausencia de comportamientos negativos u omisiones que pueden impedirlo. Se ha considerado erróneo este análisis al entenderse que quien otorga a las condiciones positivas idéntico carácter que a las condiciones negativas debería responder por qué no toda evitación posible no debería ser tratada como un delito de omisión impropia, como en el supuesto de quien omite un salvamento no estando en posición de garante. De aquí entonces debería derivarse que toda condición negativa no es equiparable a la positiva en el plano causal, pues quien introduce esta última debe responder en calidad de autor más allá de la existencia o no de una posición de garante. Aquí alguien podría susurrarme el oído y decirme, bueno, también en los delitos de acción muchas veces el autor causa y por eso no es responsable por el resultado. Por ejemplo, pensemos en institutos de la imputación objetiva como el principio de confianza, prohibición de regreso, competencia de la víctima. Estas construcciones dogmáticas que buscan la seguridad causal, aún en las omisiones, para atarla a la idea de dominio y colocarle con un suspiro y un dejo de alivio la etiqueta de responsabilidad, a mi entender, solo traen confusión y ello obedece al temor de atribuir responsabilidad sin causalidad natural. Quizás sea tiempo de echar la relación causal de la dogmática de la omisión, de dejar de pensar en el dominio como criterio de atribución único de responsabilidad omisiva. Las omisiones no son nada en el mundo, no realizan ningún trabajo causal. Quien omite alimentar a su hijo recién nacido u omite rescatar al niño que debía proteger, que se ha caído en lo profundo de la pileta, no es que realice la conducta de vida de algún modo sombrío, de algún modo ausente. Estos sujetos no realizan nada desde la óptica causal natural. Y ello no tiene por qué ligarse a la falta de responsabilidad. La causalidad no relaciona ausencias. Un dejar morir por omisión no es una clase, una especie de asesinato por acción. Tal omisión no contiene acto alguno y la ausencia de un acto no es un evento o estado de cosas por sí mismo. Del mismo modo, una omisión no es la causa de la muerte que no se evita. La principal tentación de otorgar a las ausencias un vínculo de causación, con el resultado una idea de dominio, radica en querer despojarnos de lagunas de conocimiento. Pero esas lagunas de conocimiento las vamos a tener que manejar necesariamente cuando hablamos de omisiones. Necesitamos una vinculación de fuerza entre la causa y el efecto para pretender enjuiciar una conducta. Y si el mundo no nos la otorga, bueno, entonces la debemos construir donde sea y como sea y llegar a un resultado determinado. No hay diferencias. La diferencia está en las leyes naturales con las cuales trabajamos. Esa es la única diferencia. Y las leyes naturales, lamento anunciar, son tan falibles en las omisiones como en las acciones. A mí me parece que esta idea de aferrarse a la causalidad, a mi entender, tiene una razón de peso. Y es que hay una diferencia valorativa entre las acciones y las omisiones. Es a partir del razonamiento que otorga mayor relevancia a las acciones por sobre las omisiones, surgido, a mi entender, a partir de un viejo y razonable resabio moral. El más antiguo que encontré es de un autor griego de nombre Teliqueo,
que se construyen soluciones para diversos problemas de dogmática penal y dentro de ello el de la necesidad de vincular a las omisiones con la teoría del dominio causal del hecho. Este modo de observar las omisiones explicita, a mi entender, los verdaderos fundamentos del razonamiento. Las omisiones tienen menos peso moral que las acciones, y por eso la necesidad de vincularlas de algún modo a un aporte de causación, para ponerles el traje de acciones. Por más que ese traje quede mal, reitero. Allí entiendo radica el centro de la discusión de esta idea de dominio. La naturaleza del potencial aporte del autor en el hecho debe tener de alguna forma cierto costado causal. El autor debe dominar, transformando esa omisión en una potencial causación. De ahí también la idea tan razonada de la cuasi causalidad. Esto es falso, esto es falso. Este modo de razonamiento que encuentran las omisiones, una debilidad moral por sobre las acciones, marca una diferencia entre ambas formas de conducta. Este pensamiento ha sido acompañado mayormente hasta la actualidad. La debilidad de la omisión se funda en el nexo hipotético que la liga con el resultado, y por ello siempre va a representar un minus frente a la comisión. La omisión, ceteris paribus, va a tener menor gravedad que el hecho comisivo. Se considera injusto equiparar el disvalor de autor activo con quien no ha desplegado la energía necesaria para tomar la decisión de actuar. Pero aquí la defraudación de un comportamiento no es siempre igual. Unas veces se produce por acción y otras por omisión. Pero esa desigualdad exterior no es jurídicamente relevante, porque en ambos casos las expectativas normativas no son satisfechas. Se trata de distinguir entonces no sobre la base de la experiencia externa de la conducta, sino con base en la razón normativa de responsabilidad penal. Por ello, no existen razones de peso que permitan una adecuación racional del pensamiento que ve en el hacer activo un mayor disvalor que en la inacción. Lo que debe analizarse es si existe un motivo fundado para realizar esta diferenciación entre acciones y omisiones, pues ello no puede responderse de modo claro, sino tan solo mediante simples intuiciones históricas y afirmaciones que no tienen un peso razonado. Entonces, de este modo no puede sostenerse esta posición. Desde una perspectiva normativa, entiendo, no existe ninguna razón para establecer una diferencia entre actuar y omitir. Si un individuo en posición de garante omite evitar un resultado mortal, la norma que sostiene que la vida vale va a ser igualmente conmovida ante el quebrantamiento por omisión. No hay una diferencia, reitero, sino sobre aquello que vincula a la acción o la omisión con el resultado, que son las leyes naturales. Dentro del mundo de la ética se sostiene que la causalidad es un determinante mayúsculo del merecimiento. Sin embargo, cuando tenemos un deber moral y jurídico de no omitir evitar un daño, ¿por qué el omitir es considerado menos reprochable que el no abstenerse de matar por comisión? En respuesta a ello podría razonarse que el estar conectados causalmente al daño hace uno más censurable por el resultado. En igualdad de condiciones, pues, uno ha colocado un elemento en el estado de cosas del mundo que previo a nuestra intervención no existe. Ahora, ¿por qué se cree que esta tesis es cierta? ¿Por qué pensamos que ser conectados a un evento por medio de un proceso físico tiene mayor relevancia o significado moral para hacer la diferencia entre el evento que ocurre y uno que no ocurre? No está claro el motivo por el cual debemos pensar de uno u otro modo. Por supuesto, se trata de un camino milenario, es una discusión antiquísima y merecemos seguir discutiendo. Pero me parece que esta manera de razonamiento contamina muchos estamentos de la teoría del delito. ¿Cómo sería el modo de resolver la cuestión, ¿no? Y de ahí el título de la intervención. Es decir, participación en la omisión. Primero, vamos a ver si se omite típicamente. Y después, veamos cuán malos son los participantes.
Si nos detenemos a analizar la respuesta que ha dado la doctrina mayoritaria a través de la teoría del dominio del hecho, o en menor medida a través de las teorías objetivas o subjetivas a la problemática de esta investigación, nos queda la sensación, como sostuve al inicio, de que el esfuerzo por buscar nuevas respuestas debe seguir. La teoría subjetiva acierta al entender que todos los intervinientes quieren el hecho, pero no cuando identifica a los autores como los que quieren el hecho como propio, a los partícipes como los que lo quieren como ajeno. Todos los intervinientes quieren el hecho como propio, solo que a algunos de ellos se les puede responsabilizar más intensamente que a los otros porque lo han configurado más. Si se quiere seguir siendo un partidario de la teoría subjetiva, simplemente habría que decir que todos han querido el hecho, pero unos lo han querido más que otros porque lo han configurado objetivamente más. La teoría del dominio del hecho, por cierto, acierta al distanciar formas de autoría, por ejemplo la mediata o la coautoría, y la ejecución de mano propia, esto es, da un paso correcto en la línea de normativizar la valoración de las aportaciones. Pero su problema no es solo que la idea del dominio no es compatible con la visión de la dogmática de la omisión, sino que el dato del dominio no es decisivo para la responsabilidad. Un hecho puede venir altamente preconfigurado antes de la ejecución, especialmente cuando el interviniente ha definido decididamente lo que vaya a suceder después. La responsabilidad del cómplice procede cuando su aportación no permitida significa una variación no relevante. Esto se hace evidente, como se mostraba en los pronunciamientos del tribunal alemán y el tribunal español, que apelan a criterios de dominio causales de delimitación, o a supuestos combinados, como en el supuesto del BGH, que no agregan nada al déficit de la discusión. Ya aquellos seguidores del dominio del hecho observaban el escaso nivel de rendimiento de esta teoría para resolver problemas ligados a la participación y la omisión. Como siempre, uno puede caer en la tentación de sostener que existen diversas interpretaciones del concreto dominio del hecho y así hacer encajar esta teoría dentro de las omisiones. Si uno realiza esta pregunta a fondo, es decir, si un ciudadano puede realmente dominar su hecho de manera omisiva, no habría más que negar esta posibilidad. Dado que los innumerables factores que pudieran distanciarlo de su potencial dominio deben necesariamente relajar este elemento para hacer caer la omisión del autor dentro de este concepto. El funcionario policial que omite intervenir ante un hecho delictivo, sostiene la doctrina dominante, también domina el hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que domina el funcionario policial? Hay un famoso ejemplo de Pavlik, que comienza con un caso de un tribunal, un artículo de Pavlik, que es la posición de garante del funcionario policial, donde el funcionario policial lo que hace es ver que una persona está robando y no hace absolutamente nada. ¿Domina el hecho, efectivamente, del funcionario policial? No estoy preguntando si es responsable o no es responsable. Este modo de pensar, los problemas de la teoría de la imputación no nos debe atrapar, porque siempre terminamos recurriendo a la elasticidad de las palabras con el fin de hacer funcionar una idea, invirtiendo el modo de razonamiento. Pensemos, ¿qué entendemos nosotros por el concepto de dominio? Responder de esta manera de modo elástico puede llevar a incorporar el dominio del hecho tanto acciones como omisiones. Sin embargo, no encontramos una utilidad de peso que me lleve a mí a sostener esto. Podemos pensar, por ejemplo, en las teorías contrafácticas. Es una manera muy elástica de ver el concepto. Habiendo planteado los problemas que persiguen el dominio del hecho, considero que la dogmática de la participación omisiva debe dividirse en dos niveles. La fundamentación del injusto de la intervención omisiva, y a posteriori, si es injusto será a título de autoría o de participación. En relación con la primera operación, lo decisivo será la afirmación del carácter típico comisivo de la intervención para situarlo en el mismo terreno que la conducta activa posterior de otro sujeto. En un segundo nivel de imputación, debe analizarse si la conducta contiene los presupuestos necesarios para ser considerada autoría. La dependencia, por ello, no se produce entre interviniente y autor, sino entre interviniente y hecho. Aquí hay otro problema. Debemos tener cuidado con esto, esta idea o esta etiqueta que se coloca al autor y al partícipe con carácter previo al hecho.
Debemos tener cuidado con esta magia de las palabras al momento de responsabilizar a unos y a otros. Porque esta etiqueta preconfigurada ya trae tras de sí un dejo de responsabilidad. Ya hemos dicho algo sobre la responsabilidad de esta persona al etiquetarlo o no de determinada forma. El supuesto del carácter típico de una omisión, situación que en esta investigación, o en este texto en realidad vamos a dar por cierto, cabe resolver entonces los supuestos donde junto con esta conducta típica de omisión aparecen otras acciones disvaliosas. En lo que aquí interesa, la conducta activa de un tercero autorresponsable. Si la omisión se manifiesta como el único comportamiento típicamente relevante en ese hecho, no surgirán problemas de calificación. Se tratará simplemente de una conducta típica omisiva. Las cuestiones relativas al título de intervención solo surgen cuando se da una probabilidad de conductas típicas que coordinadamente dan lugar a la realización típica. Luego paréntesis. La discusión sobre autoría y participación no debe hacernos olvidar que dichos conceptos, reitero, no son más que etiquetas que la doctrina le asigna a cuestiones que son de discusión eminentemente normativa. Lo relevante no es la denominación de un individuo como autor, como partícipe, sino más bien la distinción sistemática que una conducta es respecto de otra más grave o menos grave. Cito a Pavlik: podemos llamar elefante al reproche más grave y mono al menos grave. Esto no va a cambiar sustancialmente nada. Siguen siendo etiquetas que pegamos a determinadas conclusiones normativas. Aludiendo a Wittgenstein, el penalista no debe dejarse engañar por la fuerza mágica del lenguaje. Perdón, me distraje con la referencia de Alejandro. Sí, es Mijail Pavlik, que estuvo el año pasado en la Universidad de Buenos Aires. Esto que se dice puede trasladarse sin más a la teoría de la intervención. Un paréntesis. Quien quiera leer el trabajo de Pavlik, en principio el trabajo de habilitación de Pavlik es el Das Unrecht, que va a ser prontamente determinado en su traducción, pero hay un libro que es, Ale, ayúdame, que creo que es Ciudadanía y Derecho Penal, me parece el libro, lo tengo acá, si quieren después lo busco. Sí, es así. Ciudadanía y Derecho Penal, donde él aborda los 3 tópicos que trabaja en Das Unrecht. Es interesantísimo leerlo. A mi entender, los que son más viejos, o tienen miedo en entender lo que digo, es lo que, como veíamos fútbol de primera en su momento, lo que viene en derecho penal es esto. A mi entender, próximamente es esta distinción bipartita entre injusta y culpabilidad. ¿Sí? Hay una manera totalmente revolucionaria de leer la teoría del delito, a quien le interese profundizar, a mi entender, si bien es un libro corto, es un libro de lectura ineludible. Es un discípulo de Jacobs, Mijail Pavlik, creo que de Regensburg. Bueno, una vez afirmado el presupuesto típico de intervención, se abre una segunda cuestión, que corresponde a la dimensión interna de la intervención sobre cómo y cuándo responde cada uno por el hecho común. En particular, tiene que responder a la pregunta de si dentro del hecho conjunto como unidad de sentido existen subconjuntos de sentido que impongan la distinción entre autores y partícipes. Desch, por ejemplo, sostiene que una vez que se afirma la conducta típica de intervención que alcanza a todos los participantes, lo que resta es ver la cantidad de participación de cada uno de los participantes, entendido este último concepto de modo genérico. Es decir, no va a ser relevante si domina el hecho, si no lo dominan, sino más bien cuánto intervinieron en ese hecho. Es decir, el quantum de su intervención será proporcional a su gravedad. El quantum de su preconfiguración del objeto social va a ser referido a su gravedad, que es la discusión real. Todo se limita a identificar la gravedad de una conducta. Este modo de razonamiento es muy extraño el que tiene la doctrina en la actualidad. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en una manera de pensar esto, ¿no? Esta manera de pensar la participación muchas veces en un colectivo. Piensen, por ejemplo, que nosotros tenemos, o Alejandro, vamos a echarle la culpa a Alejandro. Alejandro tiene, perdón por el ejemplo, porque es muy...
tiene la idea de colocar una bomba en la Universidad de USAL, ¿no? Un ejemplo durísimo. Y ese hecho, bueno, si bien tiene una pena absoluta, pensemos que tiene una escala penal, pero estamos todos involucrados en ese hecho. ¿Cuánto vale ese hecho para el derecho penal? Somos aquí 47 personas que estamos escuchándonos. Pongamos que cada uno se lleva una pena de 20 años. ¿Cuánto vale para el derecho penal? ¿Cuánto vale el hecho? Para ese mismo hecho, si lo pensamos, Alejandro y yo, el hecho, el resultado es el mismo, la gravedad es la misma. Hasta podemos pensar, en el hecho de Alejandro y mío mueren 2 personas y en el nuestro muere una sola. No, vale mucho menos. ¿Qué sentido tiene esto desde el punto de vista del ilícito personal? La gravedad del hecho. ¿No hace ruido esto de pensar el derecho penal o a la participación como un colectivo genérico desde el punto de vista del disvalor de acción? Si uno quiere, el principio penal de acto del artículo 19, está yendo a magariños a la discusión. Por esta razón, que un interviniente deba responder por una conducta típica de omisión, no nos dice nada aún respecto de la condición bajo la cual deba hacerse cargo del hecho. Puesto en palabras de Mañalich, una posición de garantía nos dice quién puede ser autor de un delito de omisión impropia, pero todavía no nos dice por qué. Pues esta última pregunta solo puede ser respondida a través de los criterios generales de adscripción de autoría. En efecto, lo que busca determinarse es si el comportamiento del garante omitente puede vincularse con el objeto de la imputación, ya sea en condición de autor o en condición de partícipe. Desde aquí que hablemos de un concepto primario de intervención, para luego recaer en un subconcepto de autoría y participación, en un segundo escalón. Esto implica repensar la teoría de la participación en forma íntegra, está claro esto. Pues a partir de este elemento primario se conforma el injusto de cada uno de los intervinientes en el delito. Estamos pensando, reitero, es cierto, en un ilícito personal, de la misma manera que lo pensaba Marcel Sanchinetti al momento de su tesis doctoral en los años 90. Pensando desde el plano normativo con independencia de su capacidad de rendimiento físico. Una norma de prohibición es vista como una razón inmediata para la omisión o la ejecución de una acción de salvamento. Es una razón para la omisión o la ejecución de una acción que exige la norma. Una vez que se haya ingresado a este círculo de intervinientes, cuya conducta típica de omisión ya ha sido afirmada, debe decidirse el grado de reproche, el grado de indiferencia hacia la norma de cada uno de los intervinientes. Esta mayor indiferencia de alguno de los intervinientes debe ser visto de manera global, a través del conjunto del hecho que se traduce en el injusto del autor o del partícipe. Al igual que en la comisión activa, este rasgo de intervención entonces deberá buscarse en la proximidad fáctica de vulnerar el bien jurídico, como expresión de significado que el aporte tiene como acto de organización para la negación del derecho. En otros términos, buscamos enfrentar el injusto personal de cada uno de los intervinientes con el injusto global del hecho. Autoría será la afirmación de que el injusto personal será equivalente al injusto del hecho en su modo global. Al partícipe, entonces, se le imputa el quebrantamiento de la misma norma que quebranta el autor. Esto que debe quedar claro. Pero precisamente a título de participación en una infracción que por sí misma no conmueve el injusto global del hecho. En tal medida, a un partícipe, por definición, no le resultará imputable la no omisión de la acción prohibida o la no ejecución de la acción requerida, pues debe ser vista como el quebrantamiento de una norma secundaria de ese subconcepto que nace luego de afirmada la conducta típica de intervención. Por ello, la distinción entre autores y partícipes solo tiene relevancia en el ámbito cuantitativo de la punibilidad, porque permite graduar la magnitud de la sanción que debe asignarse a cada interviniente en el delito, de acuerdo con la importancia de su aporte a la comisión del mismo. Puede darse, por ejemplo, que sea un interviniente cuantitativamente menor el que determine con su conducta la punibilidad de todos los que han intervenido antes y de quienes lo harán después. Desde hace décadas, la doctrina tradicional se ha venido
empeñando en buscar un concepto de autor en la omisión. Esto en sí mismo no sería incorrecto si se redujera a afirmar que autor es aquel interviniente que responde en mayor medida que otro, a los que hay que denominar cómplices, o como se pretende. Sin embargo, no es eso lo que quiere decir tradicionalmente la doctrina con el concepto de autor, sino que se quiere expresar que hay unos intervinientes constitutivos y otros primarios, autores en sentido estricto y otros derivados o accesorios de esa autoría principal. Pero resulta que los autores constitutivos, como lo denomina la doctrina, no lo son tanto porque, por ejemplo, aunque respondan en mayor medida, su responsabilidad también depende de los otros, por ejemplo, en la coautoría. O los derivados tampoco lo son tanto porque, aunque dependan de los constitutivos, la norma los castiga tantos como a ellos, por ejemplo, en la inducción. Todo hecho delictivo requiere de una ejecución, pero la ejecución no siempre es la parte más importante del hecho delictivo, y esa consecuencia de su carácter formal, a mi entender, no de su carácter objetivo. La teoría del dominio del hecho debe ser abandonada. El fundamento de la responsabilidad en el ámbito de la imputación es idéntico para todas las formas de intervención delictiva. La diferencia entre autores y partícipes es un tema cuantitativo directamente relacionado con la magnitud de la sanción a imponer y por consiguiente debe ser abordado en sede de la punibilidad. Desde esta perspectiva, la teoría del dominio del hecho podrá en alguna medida seguir siendo de utilidad como un mecanismo que permita graduar la importancia de los aportes de quienes intervienen en la ejecución del delito, con el propósito de resolver un asunto de naturaleza estrictamente cuantitativa, la magnitud de la sanción a imponer para cada uno de ellos. Les agradezco el tiempo, la paciencia, sé que es un tema complejo. Debo aclarar, mencioné al inicio que se enmarca esto dentro de un trabajo de tesis doctoral y que me encuentro justamente en la última etapa, que es cómo trasladar todo este berenjenal que dije recién a la solución de la mensuración de la pena, como se la conoce. Gracias. Bueno, la verdad que impecable la cantidad de información, a veces es difícil de asimilar cuando uno no está tan metido en el tema, como en este caso estás vos por trabajar tu tesis doctoral, ese trabajo fundamental. Ahí hay algunas consultas que ahora te las vamos a trasladar. Respecto de estas cuestiones que vos proponés, a mí me surge una reflexión y te quiero consultar dos cosas. En primer lugar, creo que esta discusión sobre la participación y la autoría en los delitos de omisión tiene lugar en la medida en que uno parta de la base que existe alguna conexión entre la dogmática de la omisión con la dogmática general. Esta idea, creo que el que la llevó más lejos fue Kaufmann en su trabajo de habilitación, La dogmática de los delitos de omisión, donde él estableció que existe una suerte de regla de inversión entre la dogmática de los delitos de omisión y la dogmática de los delitos de acción. Y él intentó establecer un puente y trasladar los distintos institutos, la tentativa y demás. Y para ser completamente sincero, yo no tengo una solución a esto ahora. Esto es una cuestión que yo sigo madurando, que la vengo trabajando también, y me arriesgaría a decir que no sé hasta qué punto la dogmática de los delitos de omisión es una dogmática aparte de la dogmática general. O sea, es un camino inviable. Es un camino inviable donde se intenta no separarse, no escindir lo que de movida no tiene puntos de contacto. Esto es una aproximación, una reflexión que no está asentada aún en un trabajo completo, pero esta es una reflexión. Te interrumpo una cuestión. Vos decís que no tienen punto de contacto. Entiendo a lo que vas. Para mí es porque todavía se piensa en esta idea de la necesidad causal. Para mí es esta idea.
No hay otra, esta necesidad de causación para responsabilizar a alguien. Porque, ¿cómo me puede decir? No tiene punto de contacto. A ver, si pensamos en un sujeto especialmente obligado, por ejemplo, está bien que el quebrantamiento de un autor activo es drástico, drastiquísimo, no sé si existe esa palabra, pero también hay un quebrantamiento de esa expectativa de comportamiento, si uno lo piensa desde el costado normativo. Ahora, si uno le quiere meter el problema causal natural, el problema de la naturalidad, ¿sí? Los hechos como sucedieron, bueno, ahí empieza el problema. Y nosotros, y yo creo fuertemente en esta intuición, nos cuesta ver las omisiones del mismo modo que vemos las acciones. Tiendo a creer que es el mismo problema por el cual se repudió tanto la teoría subjetiva. ¿Por qué importa tanto el muerto en un hecho de homicidio? ¿Por qué no es más importante la conducta sobre la cual un autor es competente? Sino lo más relevante es si está o no el muerto y a quién responsabilizar por ese muerto. Recuerdo un ejemplo que daba Sanchinetti, que cuando fue a exponer no me acuerdo ahora, sí, estaba ahí, no me acuerdo, Zielinski, él estaba ahí presente, y un profesor le dijo, la exposición está impecable. Ahora, el muerto, ¿a quién se lo hacemos pagar? Zielinski le dijo. Claro, bueno, acá para mí es lo mismo, pero bueno, perdón por interrumpir. No, está bien. De todas maneras, entiendo que nuestras posturas van por caminos distintos, pero digo, esta es una reflexión. Parte de la respuesta a lo que vos decís tal vez también esté en Kaufman, cuando Kaufman controvierte a Nagler y le dice, bueno, cuando usted introduce para los delitos de omisión impropia un elemento que es el elemento posición de garante, que no está en el tipo penal, en realidad usted está creando otra circunstancia que no tiene nada que ver con esto. Y me parece que este problema causal que vos traes es cierto, vos sabés qué es lo que opino yo sobre eso. Este es un problema, pero no es el problema total. Me parece que hay que partir también, o debemos blanquear, cada uno debe blanquear de qué modo piensa responsabilizar por omisión impropia, porque si nosotros responsabilizamos por un quebrantamiento, por una infracción a un deber, es decir, si el omitente infringe su deber de garante, si la responsabilidad recae sobre esto, ya el resultado y el problema causal es anecdótico. Ahora, si yo no voy a responsabilizar por no evitar, yo voy a responsabilizar de otro modo, ahí me parece sí que pueden entrar a tallar un montón de las cuestiones que vos planteás hoy. Pero bueno, yendo a un par de consultas, que vos introducís ahí un par de cuestiones. A mí me interesaría saber, que te puedas explayar, digamos, un poco más en estas ideas que quedaron ahí flotando. Vos parafraseaste a Jacobs con esto del ocaso, entonces me interesa saber cómo juega, o si juega de alguna manera, o cómo juega la posición de Jacobs sobre la autoría y la participación y las distintas formas de intervención de pluralidad de agentes en un suceso, que él la expone en justamente el ocaso del dominio del hecho, con lo que vos planteás para la responsabilidad, o para trabajar la responsabilidad en estos casos. Si hay algún puente, si no hay ningún puente, cuál es ese puente. La otra cuestión que también la introducís y que sería interesante si podés explayarte un poco más. Justo ayer tratábamos con los cursantes, hablábamos de en qué consiste el desvalor de acto, el desvalor de resultado y las 2 o 3 posiciones que hay al respecto. Bueno, ¿cómo juega, sincerate, López Guarnier, cómo juega el desvalor de acto y el desvalor de resultado para la responsabilidad por omisión que vos proponés?
A ver, trato de responder. Vamos a empezar por lo de Jacobs. Yo creo que la posición de Jacobs merece tantas críticas como la teoría del dominio del hecho. Me va a doler sostener esto, porque, bueno, como discípulo de José Sanchinetti, sabe que leer a Jacobs es como, no sé, como dormir a la noche, básicamente. Pero la posición de Jacobs sobre este modo de distinción de las posiciones de garante por institución o por interacción social es y voy a cuidar la palabra, es un fiel reflejo de las posiciones que tenía Herzberg en los años 70. Yo arranqué, la verdad, estoy consiguiendo la autorización, ya conseguí la autorización editorial alemana, ahora me falta ver dónde. Voy a traducir ese texto de Herzberg. Me parece que es una idea muy interesante para que se conozca, porque este modo de distinción, algunos lo hacen sobre posiciones de garante de control, como por ejemplo lo hace Pfister. Tienen bastantes problemas al momento de sostener la limitación. Me parece que el más grave de todos es aquel que sostiene que, digamos, no hay manera de emparentar la gravedad de una omisión con la posición de garante que uno ocupe. Y es más, puede haber dentro de la comunidad de omitentes diversas posiciones de garante dentro del mismo hecho. O sea, no me parece una manera muy clara de distinción. Por lo tanto, creo que es tan crítica, o uno le puede hacer tantas críticas como a la teoría del dominio del hecho, pero lo más grave es, y reitero el modo de enunciación, a mi entender es un fiel reflejo de estas posiciones, de esta distinción de posiciones de garante que hacía Herzberg hace ya 50 años. Por supuesto, esto en nuestro país no es conocido, no es lo mismo sostener en un seminario como este un pensamiento de Jacobs de uno de Herzberg, claramente, porque los profesores o autores que han ido a estudiar a Alemania hace ya 20, 30 años han sido fieles seguidores del seminario de Bonn. Pero esto no es Alemania en su conjunto. Con lo cual, espero haberte respondido lo de Jacobs. Más claramente, esta posición, de manera reciente, se encuentra en un texto de teoría de la participación traducido por Nuria Pastor ahí en la Universidad Externado, que si les interesa a los muchachos del seminario y demás, lo puedo acercar. Y me decías lo del disvalor de acto y disvalor de resultado. Dentro de la tesis doctoral hay una parte que yo dedico a este problema. Porque sostener esto que yo sostengo, es decir, la conducta típica de intervención primero y después ver cuán omitente es el autor, me lleva a sostener también que uno deba hacer de manera sistemática, acorde con mi pensamiento, a sostener que, bueno, efectivamente uno debe responder por su ilícito propio. Y puede ser que Sanchinetti me haya contaminado la cabeza, pero yo creo que esto es lo más racional. Este ejemplo que yo ponía de por qué pensamos que mi hecho va a depender de otro, y por qué pensamos en el hecho como un colectivo general. No, pensemos si el sujeto típicamente se comportó de manera responsable, de modo omisivo, y después pensemos en el quantum de su responsabilidad. ¿Por qué voy a depender mi suerte de un suceso externo no dominable ajeno? A mí no creo que haya sinceramente un problema entre ilícito de acto. Por supuesto. A ver, si uno piensa en la crítica se le hacía, no sé si estoy perdiendo señal. No, porque está bajando la señal. Bueno, si uno piensa en la crítica que se le hacía a Sanchinetti
ya por el 94, 95, sobre el problema de la tentativa supersticiosa y demás. Bueno, no, en realidad el principio de acto va a venir delimitado por una norma de comportamiento. A partir de esa norma de comportamiento es que una conducta se torna como prohibida, pero no antes. Por lo cual yo no creo que haya, sinceramente un problema. Esta manera de razonar, esta manera de pensar el ilícito personal y de sostener que hay una conducta típica del omitente para después pensar en el quantum de responsabilidad, sí me lleva, debo reconocerlo, a otro problema, que también es muy criticado, y es a resolver el problema en el campo de la punibilidad. En el campo de la punibilidad y de la manera, no sé si hay gente que trabaja en los tribunales y demás, la manera en que los tribunales, ahora de mucha mejor manera, pero de la manera en que nuestros tribunales mensuraban la pena en el momento de colocar una pena en concreto, ¿no? Me lleva a otro problema, espero poder resolverlo, estoy camino a eso, pero bueno, sé que es un inconveniente que debo sortear. Bien, gracias, Santiago. Vamos acá, ahí tenés la palabra, Ezequiel. Vos podés habilitar micrófono y demás. Sí, gracias, Ezequiel. Estoy pensando, te voy a responder de modo breve y seguramente no vas a estar de acuerdo, Alejandro tampoco. Pero la finalidad como concepto subjetivo, la teoría de la imputación, para mí no tiene que tener ningún lugar. Ningún lugar. El dolo como finalidad, para mí tiene problemas desde el punto de vista constitucional. El dolo para mí debe ser, y estoy pensando en el texto de este... Bueno, no me va a salir el nombre, pero el dolo pensado estrictamente como conocimiento del tipo objetivo, pero no como finalidad. Esa es mi posición. Si pensamos el dolo como finalidad, y en esto sí, parto de la idea de Jacobs, pensamos en un elemento que está detrás de la piel del autor, y como tal, a mi entender, debe quedar ajeno a cualquier persecución estatal. No sé si te respondo. O porque querés seguir lo que dice Alejandro, pero bueno, no, yo no puedo sostener. Te agradezco, Ezequiel, te agradezco. Ahora, Santiago, a raíz de esto que intercambiás con Ezequiel, vos recién hiciste una mención, dijiste, estoy contaminado, puedo estar contaminado por Sanchinetti. Bueno, Marcelo, en su tesis doctoral y en demás trabajos, como todos los autores subjetivistas, tienen un fuerte, digamos, si querés, es un finalismo radicalizado. ¿Cómo juega sí, él? No, está claro. Digo, cuando me refería a la contaminación de Marcelo, era estrictamente en el ámbito de la teoría de la intervención, la teoría de la participación, creo que es la tercera o cuarta parte de su tesis. No estoy pensando en la segunda, donde él hace una disquisición sobre el dolo y las teorías de la voluntad y la representación. No estoy pensando en esa posición, digamos. Coincido con Sanchinetti. Si se quiere, podemos dividir su tesis en tres aspectos. Uno es el elemento dolo, otro es el elemento de teoría de la intervención, y el otro
es el elemento de, digamos, el valor de acto por sobre todo. La tentativa como fundante del ilícito. No puedo dejar de apoyar esto de la tentativa como fundante del ilícito y a partir de ahí resolver la teoría de la intervención como un ilícito personal. Por supuesto, esto tiene problemas desde el punto de vista legislativo, ¿no? Esto está clarísimo. Ahora, para alguien que estrictamente no trabaja en tribunales ni litiga, esto no es un problema. Está bien. A ver, acá te traslada una pregunta a uno de los cursantes, Aníbal Adriel Paz, dice, ¿cómo podría ser para usted cómo podría encuadrarse para usted la omisión imprudente, la omisión culposa? Quiero entender lo que me pregunta. A ver, pensamos, en principio hay un problema de participación ahí, ¿no? Estamos pensando en una autoría única. El problema del autor omitente, la imprudencia. Pero claro, digamos, el trabajo está pensado como un sujeto autorresponsable que participa ante un hecho omitente de un autor doloso. Digamos, la tesis doctoral está pensada desde ese punto, es decir, cómo ese tercero autorresponsable va a responder ante un hecho doloso de un tercero. Con lo cual, digamos, no tengo una respuesta clara para darle, digamos, la exactitud que me gustaría. Está pensada desde el punto de vista doloso, pensando en un autor principal y pensando en un tercero autorresponsable que se pueda vincular de manera de participación en la autoría con ese tercero. Con lo cual estoy pensando en otro enfoque. Perdón, Aníbal, pero te dejé sin respuesta. Bueno, la verdad que muy generoso todo el ida y vuelta. No sé si hay... No sé... No, Aníbal, el problema... dice, tal vez la pregunta no fue correcta. No, lo que te está diciendo Santiago es lo siguiente. O sea, te lo dijo él, pero si yo te lo interpreté de esta manera. Cuando uno hace una tesis doctoral, uno delimita un problema y delimita un tema, y lo encara desde un lugar. Una tesis doctoral no necesariamente va a hablar de todas las posibilidades de imputación en caso de omisión. Lo que hizo Santiago fue trabajar su tesis doctoral, por lo que él nos comenta, desde la perspectiva dolosa. Es decir, queda fuera todo lo otro. Por lo tanto, como él no profundizó ni analizó la posibilidad de intervención imprudente por omisión, él no tiene un criterio preciso formado sobre el tema porque simplemente no lo trabajó, porque no era parte del proyecto de su trabajo, ¿no? Es decir, él pretendía hacer una casa, no, qué sé yo, no un edificio. Él hizo eso. Podría darte, Aníbal, una intuición sobre el modo de resolverlo, pero digamos, una intuición que puede ser correcta, que puede no serlo, digamos, no quiero que te lleves esa o sea, la exposición que acabaste de decir puede ser correcta o no lo sé, pero por lo menos está trabajada, estudiada y se trata de buscar cierta fundamentación. Pero bueno, sobre la imprudencia, la verdad no tengo idea. No tengo miedo en no responder, digamos. Pone en comisión su vehículo a su hijo menor de edad sin la debida autorización, le llevan a la servicio. Sí, esto, a ver, sobre la base del ejemplo de Cristian, yo voy a mencionar lo siguiente. También tiene que ver con la irracionalidad de este modo de distinguir. Por esto, no sé si lo que se debe buscar, como decía Alejandro, es algo aparte en la omisión, si por el contrario debemos unificar ambas dogmáticas, pero bajo otros parámetros. Pensemos en ese ejemplo que menciona. Digamos, suponiendo que Alejandro viene con su vehículo, está llegando ahí a Talcahuano y viene hablando por el celular. Y no ve el semáforo en rojo y pasa el semáforo en rojo. Mata a una persona. Esa conducta de Alejandro va a caer dentro de las garras de la omisión o de la acción. Es decir, va a ser responsabilizado por acelerar su auto y atropellar a una persona, o va a ser responsabilizado por no frenar.
esta manera, esta facilidad de intercambiar estos modos de conducta, algo nos tiene que decir, algún llamado de atención nos tiene que dar, porque esto no puede ser correcto, no puede ser relevante, no puede tener un quantum de responsabilidad mucho mayor la manera de pensar si esto lo vemos como una acción sobre una omisión. Volviendo sobre el ejemplo del policía, es decir, el policía va a ser más responsable, para mencionarlo de modo coloquial, si ha hecho 5 pasos de manera activa, si se quiere, hacia el robo, que si se ha quedado parado sin hacer nada. Reitero, esto no sé si es correcto, lo desconozco, uno debe seguir ahondando en la discusión, pero lo que sí es claro es que esta manera de diferenciar debe llamar la atención porque hace ruido. Hace ruido. Esta forma rápida de intercambiar sin que el hecho sufra grandes modificaciones, pero esta manera de intercambiar la responsabilidad debe hacernos dudar. Bueno, si no hubiese más cuestiones, otras consultas, creo que ya hemos abusado demasiado del expositor, lleva 1 hora y media trabajando. Daríamos por finalizado el encuentro de hoy. Les recuerdo que el miércoles siguiente a la misma hora va a haber otro encuentro. Ahí te agradece. Va a haber otro encuentro y pueden inscribirse al correo electrónico que ahora les dejo. Ahí les dejé un correo electrónico, en ese correo electrónico pueden inscribirse a las distintas actividades si tienen interés. ¿Sí? Bueno, Santiago, muchas gracias, muy interesante el tema y queda mucho para pensar sobre esto, ¿no? O sea, no hay mucho trabajado con profundidad sobre autoría y participación. Te agradezco vos, Alejandro. Te agradezco vos. Bueno, buenas tardes para todos y nos vemos el próximo miércoles.